El día de hoy hablaremos de un tema de muchísima importancia en términos del cuidado de la salud. Vamos a hablar acerca de cómo lograr una pérdida efectiva de peso. En estas épocas en las cuales se transforma la dieta, se transforman los patrones de alimentación, se modifica el continuo de alimentos que consumimos día a día, es normal y natural que muchas personas tengan inconvenientes relacionados con el incremento del peso corporal. Este es un problema que acompaña muchas condiciones y enfermedades y que puede incrementar el riesgo, de hecho, de la presentación de otros. Y a lo largo de la charla vamos a intentar responder a varias preguntas. ¿Por qué acumulamos peso corporal? Por supuesto también, ¿por qué acumulamos grasa corporal? ¿Cómo saber si tenemos o no tenemos un peso que se incrementa de lo normal? La mayor cantidad de grasa en el cuerpo. ¿Qué consecuencias tiene para nuestro organismo ese exceso en el peso y en la grasa corporal? Y finalmente, ¿cómo lograr, a través de una estrategia natural, modificando nuestro estilo de vida, el control efectivo de este peso corporal y este exceso de grasa? No es una tarea fácil en la mayoría de los casos, pero sí va a permitir, haciendo las modificaciones necesarias en nuestro organismo, el control efectivo tanto del peso corporal como de los niveles de grasa, que son, por supuesto, los que al final van a terminar por producir los mayores efectos negativos sobre nuestro organismo. Comenzaremos hablando del sobrepeso y la obesidad como problemas de salud, como inconvenientes que aparecen en nuestro cuerpo, entendiendo, a pesar de que la palabra sobrepeso nos lleva únicamente a pensar en términos de un exceso únicamente del peso de nuestro cuerpo, acá también es un fenómeno que se presenta principalmente como consecuencia del incremento en los niveles de la grasa corporal. El incremento en los niveles de la grasa corporal, de hecho, es un problema muy intenso de preocupación sobre nuestro organismo porque aumenta el riesgo de diferentes condiciones, enfermedades, patologías que van a afectarnos de una manera significativa. Diferentes estructuras en nuestro organismo generan peso. El agua que contenemos, en buena medida el contenido de agua de nuestro cuerpo explica varios de los kilos de nuestro peso natural. También tenemos los huesos, que por supuesto pesan. Tenemos también el peso de los músculos, de estas estructuras en nuestro organismo que van a generar peso. El peso de nuestra misma piel, el sistema digestivo y su contenido. Importante tenerlo en cuenta, que el contenido del tubo digestivo, es decir, el contenido de alimentos que hemos consumido a lo largo del día, también va a aparecer en el peso corporal. Por eso generalmente el seguimiento del peso lo hacemos en ayunas al comenzar el día. Si acabamos de comernos un gran banquete, una gran cantidad de alimento, por supuesto que vamos a tener también ese peso de esos alimentos al momento de la medición. Y tenemos también el peso de la grasa. Dos resaltados en mayor tamaño, el agua y la grasa, que explican en buena medida la cantidad de peso corporal y su variación en nuestro cuerpo. La grasa es un tejido muy importante que tenemos dentro del organismo que tiene efectos sobre nuestro metabolismo.
La grasa corporal afecta, por ejemplo, el metabolismo de las azúcares y de los carbohidratos. Personas que tienen exceso de grasa en el cuerpo tienen también más riesgo, por ejemplo, de padecer diabetes, porque va a afectar este metabolismo. Por supuesto, también vamos a tener alteraciones en estos casos de los niveles de colesterol y de los niveles de los triglicéridos, es decir, de grasas circulantes en nuestro cuerpo. Tiene efectos estéticos. Personas, por ejemplo, que sienten que este exceso de grasa afecta de manera importante la estética de su organismo. Tiene también efectos sobre las articulaciones. Va a producir mayor desgaste articular y va a producir también mayor inflamación dentro de las articulaciones. El exceso de grasa también está relacionado con la presentación del cáncer de distinto tipo, cáncer de seno, cáncer de próstata, cáncer de colon, como consecuencia de diferentes modificaciones en nuestro cuerpo que aparecen ante el exceso de grasa. Y también, finalmente, el exceso de grasa produce una muerte prematura y un mayor riesgo de muerte a distintos momentos del tiempo. Por eso es un problema el incremento del peso que está directamente relacionado, de hecho, con el incremento de nuestra grasa corporal. Generalmente cuando subimos 5, 10 kilos o incluso más de nuestro peso, termina siendo a expensas de la cantidad de grasa que se acumula en el abdomen y a distintos niveles de nuestro organismo. Y el balance del peso corporal es un balance, de hecho, en ocasiones muy fino. Entre la energía que consumimos a través de los alimentos día a día, en las bebidas que consumimos también, vamos a tener energía consumida, y esa energía que gastamos en nuestras actividades cotidianas y a través de la realización de actividad física. Vamos a tener un balance. Entonces, si consumimos menos energía de las que gastamos, vamos a tener acumulación de energía en el cuerpo y esa energía en el organismo se acumula en forma de grasa. Si consumimos menos energía de la que hemos gastado en un día en particular, tendremos entonces pérdida de peso. Por supuesto entonces que estamos hablando que en los casos en los cuales se requiere la pérdida de peso, debemos llevar a déficit el funcionamiento de nuestro organismo. Que llevarlo a déficit, a que consumamos menos energía de la que gastamos en las actividades cotidianas. El problema del sobrepeso y la obesidad es un problema, de hecho, bastante frecuente en todos los países del mundo. En nuestro contexto particular, más o menos hablamos de que entre 3 y 4 personas de cada 10 tienen problemas de sobrepeso u obesidad. Un problema muy frecuente, casi que estamos hablando de la mitad de la población, con inconvenientes derivados relacionados al incremento del peso corporal y al incremento en la acumulación de los distintos niveles de grasa. Con un agravante adicional, y es que los problemas del peso corporal y de la acumulación de grasa terminan por relacionarse con el desarrollo de varias enfermedades. Hipertensión arterial, entonces incrementan los niveles de presión en el cuerpo, infartos, entonces estamos hablando de la enfermedad cardiovascular, la artrosis, este desgaste articular que ocurre como consecuencia en parte del sobrepeso, las artritis, inflamaciones en las articulaciones, enfermedades autoinmunes, como ya lo habíamos mencionado, también el cáncer. Las personas con problemas del peso y con acumulación de grasa tienen una mayor mortalidad, tienen mayor riesgo de fallecer por diferentes motivos. Y evidentemente su control es difícil, porque sea imposible lograrlo, sino principalmente porque su control implica en buena medida el, la modificación del estilo de vida, de los alimentos que se consumen de manera habitual y la realización de actividad física que implican un cambio de vida
para muchas personas implica modificar la forma en la que han vivido a lo largo de toda su vida. Y eso lo hace difícil finalmente, porque hay que modificar la forma de ser, la forma de funcionar. Varias enfermedades relacionadas con la acumulación de grasa, con el exceso de peso, por supuesto el sobrepeso y la obesidad. Enfermedades articulares como la artrosis y la artritis, desgaste articular y la inflamación articular y las enfermedades autoinmunes en general. La enfermedad coronaria. Ese exceso de grasa con el tiempo va a producir entonces la obstrucción de las diferentes arterias que irrigan al corazón. El EPOC, las enfermedades pulmonares crónicas también resultado de ese fenómeno inflamatorio sistémico que produce el exceso de grasa en el cuerpo. El cáncer, también la depresión y la ansiedad son mucho más frecuentes en personas que tienen mayor acumulación de grasa en su cuerpo. La fibromialgia y finalmente también la gota, una enfermedad metabólica que podría resultar del exceso de grasa en el organismo. Y en el cuerpo de la persona con exceso de grasa, con sobrepeso y obesidad, ocurren distinto tipo de modificaciones que a la final van a producir un impacto directo sobre el funcionamiento de distintos sistemas, de distintos órganos en nuestro organismo. La preocupación existe, de hecho, desde hace muchísimo tiempo, hace más de 2 milenios. Hipócrates sugirió que en personas con una acumulación de peso excesiva se presentaban dificultades para respirar, se presentaba ahogo. Describió la disnea propia de los obesos. Hay un agotamiento de la capacidad del pulmón, de la capacidad del corazón para responder a exigencias físicas que se requieren en distintos momentos de la vida. Pero solamente hasta la primera mitad del siglo pasado cobró la relevancia suficiente este problema como para ser investigada y surgió de las empresas aseguradoras. Estaban comenzando los sistemas de salud, estaban comenzando los sistemas de aseguramiento, mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y las empresas de seguro y particularmente hasta los años 80, una empresa en particular buscando un indicativo que permitiera predecir la mortalidad de los trabajadores, de las personas aseguradas, encontró que la relación entre la talla, el peso corporal, estaba directamente relacionado con una mayor o menor probabilidad de morir. Estamos hablando del inicio de lo que muchos seguramente han escuchado ya, como el índice de masa corporal, que se utiliza bastante, de hecho, porque predice muy bien las posibles complicaciones a largo plazo, dentro de ella la muerte, que van a ocurrir en una persona determinada. Tanto las personas que tienen un índice de masa corporal mucho más bajo del que debieran tener, como las personas que tienen un índice de masa corporal mucho más alto de lo que debiéramos tener. Y aún hoy incluso seguimos definiendo el sobrepeso y seguimos definiendo la obesidad con base en este índice de masa corporal. Entre otras, porque podemos calcularlo de una manera muy fácil, utilizando una pesa y utilizando una escala que nos permita medir la estatura de la persona. Es decir, todas las personas, incluso desde su casa, podrían calcularlo, estimarlo de una manera muy fácil. Sin embargo, no es del todo simple hablar del peso corporal, porque entramos en una frontera dentro de lo que es normal y lo que no es normal, lo que es patológico. Evidentemente, en el sobrepeso, en la obesidad, hay una alteración funcional, hay una modificación del funcionamiento de diferentes partes y órganos del cuerpo, con la aparición de diferentes signos y síntomas a distinto nivel, de dolor, de alteraciones en parámetros metabólicos habituales que medimos la sangre, pero sí que hay una afectación del estado de salud
del estado de bienestar y de la capacidad funcional, es decir, de la capacidad de realizar distinto tipo de actividades, todas como consecuencia del incremento en el peso y por lo tanto también del incremento en los niveles de la grasa corporal. Y son varios los factores que van a impactar directamente en la aparición de este problema. Lo cierto es que en la mayoría de los casos, el incremento en los niveles de grasa corporal, el incremento del peso, no suelen presentarse de una manera abrupta. Son raros los casos en los cuales una persona pase de tener un peso normal el día de hoy a incrementarse de una manera importante y significativa en un periodo corto. Con periodo corto estoy hablando incluso de periodo de un mes. No es habitual que eso pase, al contrario, lo que ocurre es un incremento progresivo en el tiempo, de a pocos, todo como consecuencia de distintos factores, algunos internos, otros externos, del funcionamiento del cuerpo internos, por ejemplo, nuestra propia genética. Hay personas que vienen predispuestas por la herencia de los genes que han tenido a acumular peso de una manera mucho más fácil y más simple. Asimismo, hay otras personas que tienen toda la ventaja, al contrario, de, incluso teniendo estilos de vida desordenados, no incrementar de forma tan importante sus niveles de peso corporal. Los niveles de hormonas, especialmente importante en el caso de las mujeres, sobre todo después del embarazo, por ejemplo, en los cuales vamos a tener unas descargas hormonales que favorecen la acumulación de grasa y de peso corporal. El estrés, nuestra flora intestinal, el funcionamiento mismo del sistema nervioso central y nuestro estado de salud emocional son factores que pueden hacer o que perdamos más fácilmente peso o que acumulemos de una manera más simple, más sencilla, ese peso corporal. Y dentro de los externos tenemos el nivel educativo, el aprendizaje que tengamos sobre estilos de vida saludable, por ejemplo, las políticas públicas, cada vez más importantes, en las cuales se ve, por ejemplo, que vienen normas, vienen estados prohibicionistas del consumo de ciertos alimentos o de regulaciones de etiquetado de distintos productos alimenticios. La percepción de belleza es muy importante. Hay algunas culturas, por ejemplo, en las cuales los cuerpos con acumulación excesiva de grasa son más deseables que los cuerpos sin acumulación excesiva de grasa. Eso era mucho más común hace unos 50 a 100 años, en los cuales se consideraba incluso desde la infancia que el niño que tenía mayor peso corporal, una mayor acumulación de grasa, era un niño mucho más saludable. La contaminación medioambiental, el tabaquismo, la regulación laboral, incluso el ambiente de trabajo es importante. Hay trabajos, profesiones que implican tener muy poca actividad física. Al contrario, estar mucho tiempo sentado, eso va a acumular, a favorecer la acumulación de grasa y de peso corporal a distintos niveles. La grasa de nuestro cuerpo no es un tejido únicamente de almacén. Ahí tenemos energía guardada. Y eso sirve en momentos de deprivación, de escasez de alimentos. Pero estas células de grasa son células que producen hormonas que van a circular por todo el cuerpo y van a modificar la forma en la cual funciona nuestro organismo. Por eso se presentan tantas alteraciones hormonales y metabólicas en las personas con exceso de grasa en su cuerpo. Tejido graso, que se ve aparentemente muy simple, libera ácidos grasos que van a ser tóxicos para nuestro cuerpo y al final van a terminar por producir incrementos en los niveles de colesterol circulantes en la sangre. Pero también inflama todo el organismo y altera los niveles de presión arterial. Va a producir una enfermedad vascular, de hecho, sobre todo el cuerpo. Afortunadamente, estos efectos no son efectos inmediatos, son efectos acumulativos en el tiempo. Con el paso de los años se van a ver sus consecuencias. Y digo afortunadamente porque eso da tiempo a que se modifique el organismo, evitando los efectos negativos que va a producir el exceso de grasa en nuestro organismo. Inflama todos los órganos del cuerpo.
las articulaciones, el páncreas, otras glándulas, la piel, todo el organismo va a estar crónicamente inflamado como consecuencia del incremento en la grasa de nuestro cuerpo. Y activa en nuestro cuerpo diferentes procesos degenerativos, malignos. Esa inflamación crónica sostenida en el tiempo finalmente es la que explica el desarrollo de cáncer en personas que tienen inflamación crónica. La leptina es una de estas hormonas que produce nuestro tejido graso, que produce señal de saciedad. Es decir, que en teoría la persona con acumulación de tejido graso en el cuerpo debería tener una mayor sensación de saciedad. Sin embargo, el principal problema es que en las personas que tienen mucha grasa en su cuerpo, como consecuencia de esa inflamación crónica que el mismo tejido graso produce en nuestro organismo, va a tener al contrario una mayor sensación de hambre, porque se produce resistencia a la actividad de esta hormona. Así como en la diabetes se produce resistencia a la insulina, y entonces se incrementan los niveles de azúcar circulantes en la sangre, en las personas con sobrepeso y obesidad vamos a tener una resistencia a la acción de la hormona que nos produce la sensación de saciedad. Por lo tanto, muchas de estas personas, entre más grasa acumulan, al contrario van a sentir mucha más hambre. Es paradójico. Tenemos personas que consumen muchísimo alimento, pero de hecho van acumulando de una manera continua una mayor sensación de hambre. Y esta hormona tiene otros efectos. Uno de los más importantes es sobre el funcionamiento del cartílago. Y resulta que esa hormona en el cartílago induce una mayor velocidad de destrucción del cartílago. Lo destruye. Por lo tanto, las personas que padecen obesidad o sobrepeso, como tienen mayores niveles de esta hormona, que habitualmente produce saciedad, también tienen una mayor velocidad de deterioro en el cartílago de la articulación. Por lo tanto, las personas que padecen de artrosis, por ejemplo, y además de eso padecen también de sobrepeso y obesidad, tendrán una enfermedad relativamente mucho más severa, mucho más grave y compleja que la persona que no tiene exceso de peso. Una hormona buena que produce el tejido graso, adiponectina, incrementa en general la sensibilidad a la insulina, es decir, favorece la regulación de los carbohidratos en nuestro cuerpo. Nuevamente, sin embargo, el tejido graso en exceso va a producir agotamiento de estos mecanismos naturales que tenemos de regulación de los diferentes procesos en nuestro organismo. A distinto nivel, nuestro cuerpo produce señales de saciedad o señales de apetito, de hambre. La mayoría de las hormonas que se producen, todas son hormonas que van a producir saciedad, desde el estómago, el intestino, el colon, el páncreas, el tejido adiposo. Todos producen una gran cantidad de señales que van a funcionar básicamente como inductores de la sensación de saciedad, no de hambre. Evidentemente, las personas, en la medida en que se acumula más grasa en el cuerpo, pues se van a presentar también alteraciones en su liberación y por lo tanto una sensación de hambre crónica. Y nuestro sistema nervioso es en ocasiones enemigo de este proceso regulatorio, que también tiene implicaciones importantísimas. A distinto nivel, por ejemplo, la zona en la que se acumula la memoria, nos va a dar una memoria contextual del consumo de alimentos. Y por eso ciertos traumas, ciertas alteraciones y los estados de ansiedad van a favorecer el consumo de alimentos, que tenemos una memoria contextual, a la cual también en otra región del cerebro se le da una implicación emocional. Yo tengo una memoria contextual con emociones que podrían favorecer eventualmente el consumo de alimentos o podrían evitarlo. Tenemos también partes de nuestro cerebro que van a generar la sensación de recompensa.
entre el consumo de alimentos o no consumirlo. Y lo cierto es que personas con problemas severos, con obesidades excesivas, suelen tener una alteración, una hiperactivación de ese circuito de la recompensa, como si se ganaran un premio relacionado con el consumo de alimentos. Nuestro cuerpo se oxida, se intoxica. Hay una alteración de nuestro sistema nervioso central, una inflamación crónica y una alteración del funcionamiento de nuestras células, todas como consecuencia del incremento en el peso en la grasa corporal en nuestro organismo. Es decir, es un fenómeno bien complejo que suma diferentes mecanismos para producir alteraciones en todo el organismo. Hay que dejar de pensar que el exceso de peso únicamente se manifiesta a nivel de la acumulación de grasa. No, al contrario. Cada grasa en exceso que tenemos, y entre mayor sea, vamos a tener un mayor nivel de afectación a distinto nivel en nuestro organismo. Y hay enfermedades que van a predisponer alteraciones en la función de regulación de la grasa corporal que estamos acumulando, en la regulación del ciclo apetito-saciedad, en la regulación del metabolismo de distintos componentes en nuestro organismo. Una de ellas es el hipotiroidismo. Un menor funcionamiento de la tiroides, en efecto, hace que perder peso en el cuerpo sea mucho más complejo. No imposible, pero sí más complejo. Hay que hacer más esfuerzo en esos casos para lograr la pérdida de peso de manera significativa. La artrosis también es una enfermedad que favorece la acumulación de peso corporal, principalmente porque como consecuencia del dolor que aparece en esta enfermedad, vamos a tener también entonces una menor actividad física, por lo tanto también un menor gasto energético y se va a favorecer la acumulación de peso en nuestro cuerpo. Identificarlo es relativamente simple. Digamos que un exceso de peso de grasa corporal lo suficientemente importante, pues es posible percibirlo a través de la vista, o incluso cuando uno se va a poner un pantalón que antes quedaba y ya no entra, pues estamos hablando de que tenemos un exceso en el peso y un exceso en la grasa corporal. Sin embargo, la mejor manera es a través del cálculo del índice de masa corporal, relación entre el peso y nuestra estatura multiplicada por ella misma. Con ello podremos saber cuál es nuestro índice de masa corporal. Y hablamos de que algunos de ellos están dentro del rango normal, otros están dentro del rango de sobrepeso y de la obesidad. Entre mayor sea, peor estamos. Índices de masa corporal hasta 25 son considerados saludables y normales. Después de ellos, después de 25, vamos a tener entonces un incremento en el riesgo de presentación de diferentes enfermedades y condiciones clínicas, todas derivadas del exceso de peso, del exceso de la grasa corporal. También podemos medir el perímetro, circunferencia abdominal, que nos da una medida. Si quiere ahorita que acabemos la charla, podemos tomar un metro de estos que tenemos en nuestra casa de tela y alrededor del ombligo le damos la vuelta con este metro. Mujeres hasta 80, saludable. Hombres hasta 102. Por encima de estos niveles estamos hablando de que tenemos una acumulación de grasa a nivel del abdomen. Por lo tanto, tendremos las consecuencias negativas derivadas del exceso de grasa en nuestro organismo. 80 mujeres, 102 en los hombres. Más allá de estos puntos de corte, tenemos exceso de grasa. Es una cosa muy simple que podemos hacer. Como les digo, desde el ombligo, damos la vuelta con el metro y podemos saber si tenemos un nivel relativamente saludable o no. También importante la evaluación siempre, la toma de la presión arterial. Revisar si tenemos o no anormalidades en la coloración de la piel. Manchas oscuras principalmente, en sitios de pliegues del cuerpo, por ejemplo, en el cuello, en las rodillas, en los codos, en estas zonas podrían ser indicativos de problemas metabólicos. Si estamos acumulando líquidos a nivel de los tobillos, por ejemplo, que podría ser una señal de una alteración en el funcionamiento de nuestro corazón. Si tenemos una normalidad en un examen
de tiroides. Sabemos ya también que tenemos más predisposición a la acumulación de peso. O si vemos ya señales o nos han diagnosticado una enfermedad articular como la artrosis. Todos estos van a contribuir al exceso de peso y por lo tanto deben tomarse medidas tendientes a su control. Dentro de los exámenes, seguramente a ustedes ya les han hecho muchos de estos, el perfil lipídico para ver los niveles de colesterol en nuestro cuerpo, los niveles de azúcar en la sangre, en ayunas, prueba de la función del riñón, prueba de la función del hígado. Todas en términos generales complementan bastante bien el estudio del perfil metabólico de las personas. En la vida cotidiana, ¿qué podemos hacer también si queremos saber si estamos bien o mal? En términos del nivel de acumulación de grasa en nuestro cuerpo, pues ya teníamos el perímetro abdominal. La otra es, nos pesamos en la casa. Ideal pesarnos en ayunas. Recuerden que el contenido del estómago, del tubo digestivo, también podría estar representado en ese peso que nos tomamos. Entonces, si acabamos de estar en un asado, de consumir muchos alimentos y vamos y nos pesamos, pues seguramente que vamos a tener al menos 1 kilo adicional de peso de nuestro natural. Por eso debiéramos pesarnos siempre en la mañana, idealmente también con la misma pesa, sin ropa, recién levantaditos. Eso nos va a ayudar a tener una mejor aproximación de nuestro verdadero peso corporal. Nos medimos para saber nuestra talla y con ellos podemos calcular entonces nuestro índice de masa corporal. El índice de masa corporal finalmente es una medida diaria. Nos va a decir en relación con nuestra estatura qué tanto peso tenemos por unidad de medida. Eso hará, por ejemplo, que personas muy pequeñas, con estaturas bajas, por ejemplo, de menos de 1,60, sean un poquito más sensibles a ciertos cambios en el peso corporal. Cambios muy pequeños van a hacer que tengamos entonces más peso por unidad de área en nuestro cuerpo. Y aquí tenemos un ejemplo. 65 kilos la persona, 1,65 metros de estatura. Multiplicamos la estatura 1,65 por 1,65 y eso lo utilizamos para dividirlo entre el peso corporal. Finalmente nos da 23,9. Podemos ver en esta tablita que está dentro del rango normal. Está entre 18 y 25, lo cual es considerado normal. Asimismo, pueden hacerlo ustedes en la casa. Se miden, utilizamos el peso corporal y con ello podemos saber qué tanto es nuestro índice de masa corporal y si tenemos riesgo o no de tener un exceso en la acumulación de grasa en nuestro cuerpo. Y ahora sí, a lo duro, a lo más importante y también a lo que va a implicar la modificación de nuestro estilo de vida con el objetivo de lograr la pérdida efectiva de peso y de grasa en nuestro cuerpo. Alimentación, actividad física y algunas ayudas naturales que podemos utilizar tanto para el control del peso como para el control de las complicaciones derivadas de la enfermedad. Aparentemente fácil, aparentemente simple de controlar. Sin embargo, como van a modificar nuestro estilo de vida, no siempre es fácil ni factible lograr la introducción de estas modificaciones del estilo de vida en nuestros hábitos cotidianos. Esto es muy importante a tener en cuenta porque no sirven, y seguramente muchos de ustedes habrán probado algunos planes, unas estrategias de pérdida de peso que son ultra rápidas. Por ejemplo, la dieta de la sopa. Si uno consume solo sopas o caldos durante 30 días seguidos, por supuesto que se va a perder mucho peso corporal. Sin embargo, uno no puede basar su dieta, su alimentación habitual toda la vida en ese tipo de estilos. Entonces, el resultado final se perdieron 6 kilos en un mes, pero posteriormente al retomar la vida cotidiana, la alimentación habitual, pues ganamos 7. Por lo tanto, el balance no es óptimo. Lo ideal es hacer modificaciones de alimentación que permitan sostenerlas en el tiempo. Hay que pensar en una modificación absoluta y total de nuestro estilo de alimentación.
pensarlo solo por unos momentos y luego retomar los hábitos naturales o cotidianos de la dieta, no suele tener buenos resultados en términos del control del peso. Que desintoxicar nuestro cuerpo por diferentes motivos. Uno de ellos es que en el contexto del exceso de grasa en el cuerpo, esa misma grasa va a favorecer la producción de toxinas propias, endógenas. Van a afectar diferentes partes de nuestro cuerpo. Y adicionalmente, si a eso le sumamos que nuestros hábitos alimenticios, el aire que respiramos, los líquidos que tomamos contienen también toxinas, pues todavía más importante realizar este proceso de desintoxicación. Optimizar el funcionamiento general de nuestro organismo. 3 productos que utilizamos en el proceso de desintoxicación: carbón activado, el mixagogo y el Naturflora, que finalmente va a restablecer la flora bacteriana normal, natural de nuestro cuerpo. ¿Cada cuánto hay que hacerlo? Al menos hacerlo una vez cada 2 años, en contextos en los cuales se sospecha o se sabe que tenemos un exceso de exposición a toxinas, por ejemplo, personas con mucha grasa corporal o personas con malos hábitos alimenticios. Debería realizarse ese proceso de desintoxicación una vez cada año. Actividad física básica, fundamental, porque va a incrementar nuestro gasto energético. Si no hacemos actividad física, hay que intentar entonces la pérdida de peso a expensas de los alimentos que consumimos. Mucho más difícil, entonces habrá que hacer más esfuerzos de la dieta, habrá que consumir muchos más poquitos alimentos como parte de nuestra alimentación cotidiana. Por lo tanto, introducir la actividad física para la pérdida de peso es fundamental. Va a hacer que los esfuerzos en términos de las porciones de alimentos a consumir, pues no estén tan castigadas, no estén tan sacrificadas. 3 a 4 días por semana al menos. Entre más intensidad le pongamos al ejercicio, pues vamos a tener un mayor gasto energético. Sin embargo, hay que ir adaptando nuestro cuerpo a la actividad física. No podemos pretender, si hemos sido sedentarios a lo largo de la vida, iniciar entonces con una actividad física extremadamente intensa, porque no vamos a tener buenos resultados, el cuerpo se va a agotar y se va a desgastar. Ejercicios bastante buenos, por ejemplo, la natación, la bicicleta a una buena intensidad o incluso el trote, más que caminar. A veces hay personas que dicen que yo salgo y camino 20 minutos todos los días, pero caminar es de los ejercicios de las actividades físicas que suele tener menor gasto energético sobre el cuerpo. No suele tener una intensidad lo suficientemente buena como para que nos incremente mucho el gasto energético de nuestro organismo. Pauta de alimentación. Hay varias formas y lo cierto es que existen diferentes tipos de dietas. ¿Qué debemos hacer? Pues buscar la que mejor se adapte a nuestros gustos. Habrá personas, por ejemplo, que dicen que no les gustan mucho las ensaladas y por lo tanto pensar en una dieta mediterránea pues hará que sea todavía más difícil la transición, el cambio de estilo de vida. Hay que buscar una dieta que más o menos se nos adapte a todo. Pautas generales. Tamaños de las porciones más pequeños, de las porciones de todas las comidas a lo largo del día. Hay que reducir el consumo de alimentos, a poquito, pero hay que tener un menor tamaño de la porción. Y ante porciones más pequeñas suele funcionar bastante bien un mayor número de porciones en el día. Por eso es habitual que uno diga, no consuma 3 comidas en el día, sino consuma 6. Básicamente, porque vamos a consumir cada vez menos tamaño de porción. De nada serviría hacer 6 comidas al día si conservamos el tamaño habitual de las porciones. En ese caso, pues lo que vamos a tener es un incremento del peso. Estas son de las fáciles, porque hablamos de mayor número de porciones en el día, un poquito más pequeñas, pero vamos a consumir alimento a lo largo del día. La otra posibilidad que utilizan algunas personas, sin embargo, debemos revisar primero nuestra capacidad de hacerlo, es el ayuno. Ciertos periodos de ayuno, no estamos hablando necesariamente de días completos de ayunos, a veces con varias horas seguidas con ayuno, podemos lograr también la pérdida de peso.
El estado de ayuno obliga al cuerpo a movilizar las reservas energéticas acumuladas en el organismo, gastarlas y por lo tanto vamos a tener menor peso corporal. Sin embargo, uno de los principales problemas es que hay que aprender a lidiar con esa sensación de apetito durante los momentos, los periodos de ayuno. No es fácil, no todas las personas logran hacerlo, básicamente porque toca tener la fuerza de voluntad suficiente para aguantar durante varias horas al menos esa sensación de apetito. Al final, con la alimentación, lo que buscamos que es que tengamos una menor entrada de energía, y por lo tanto, un balance que nos lleve a la pérdida de peso. Recordemos, a través de los alimentos ingresa energía a nuestro cuerpo. A través del gasto natural de nuestro organismo, gastamos energía. A través de la actividad física que tengamos durante el día, gastamos energía. Objetivo final, menos entrada de energía, mayor gasto energético de nuestro cuerpo y por lo tanto, un balance que nos lleve a la pérdida de peso, si ese es el objetivo. Si lo que estamos buscando es mantener nuestro peso estable, pues digamos que hay que buscar un balance entre lo que consumimos de alimentos, entre lo que gastamos, de tal manera que esté más o menos igual. Y recordar que si consumimos más alimento del que gastamos, vamos a tener ganancia de peso. No hay de otra. Uno no incrementa su peso corporal solamente por respirar. Eso no va a pasar nunca. Si nos parece que hemos comido poquito y hemos ganado peso, es porque estamos escogiendo también mal los alimentos que consumimos. Evidentemente, uno podría decir es que yo en un día únicamente me comí una bandeja paisa o me comí una hamburguesa. Pero si ese alimento tiene la suficiente energía para cubrir los gastos de todo el día y más, vamos a tener ganancia de peso. De nada sirvió en ese contexto no haber consumido más alimento en todo el día. Generalmente, ¿qué pasa? Pues que algo hemos consumido de alimento en la mañana, en las medias nueves en el almuerzo, en la tarde, en la noche y al final tenemos un balance de energía favorable a la acumulación de peso corporal, a la acumulación de grasa. Nuevamente, no ganamos peso únicamente por respirar. Si ganamos peso, estamos haciendo algo mal en términos del balance de consumo de energía a través de los alimentos y del gasto energético. Por eso mismo es que la realización de actividad física es favorable en estos casos, porque nos ayuda al menos a gastar un poquito más de energía. Incluso hay personas, por ejemplo, que saben que van a tener días, contextos en los cuales van a consumir más alimento del habitual, más en esta época, una novena que van a invitar en la noche con buñuelo, con natilla, con chocolate. Vamos a consumir más alimento seguramente del natural y por lo tanto sería bueno en la mañana de ese día, en la mañana siguiente, hacer un poco más de actividad física, finalmente para poder consumirlo también y evitar la ganancia excesiva de peso en nuestro organismo. Podemos estimar cuánto se gasta nuestro cuerpo por el mero hecho de existir. En promedio se estima que son unas 2.000 calorías al día, más o menos, entre el mero hecho de existir, respirar, movernos para aquí para allá, más o menos son 2.000 calorías al día, relativamente poquitas en ciertos contextos. Pero también tenemos fórmulas que nos permiten estimarlo. Aquí les muestro una de ellas. Ponemos dos ejemplos, uno de una mujer de 60 años, 72 kilos de peso y una talla de 160 centímetros, 1,60 m. Es una medida bastante estándar si están cercanos a estas características. O sea, saber que el cuerpo por el mero hecho de funcionar necesita 1.362 calorías. Hombre de 32 años, 56 kilos, talla 1,65 m, me estoy poniendo yo mismo como ejemplo. Por el mero hecho de existir necesito 1.444 calorías en el día. ¿Qué es interesante de esto y que lo tengamos en cuenta? Entre menor es la edad de la persona, más energía necesita para funcionar. Si nosotros comparamos, a pesar de que en el ejemplo, este hombre de 32 años, 56 kilos de peso, necesita más energía que la mujer de 60 con 72 kilos.
porque con el paso de los años necesitamos menos energía para funcionar. Por eso es que llega un momento, una edad en la cual, si no modificamos los patrones alimenticios de la adolescencia, por ejemplo, de la adultez joven, vamos a tener un incremento en el peso corporal. Nuestro cuerpo con el paso de los años va a necesitar menos energía para funcionar. Si seguimos consumiendo lo mismo de antes, pues tenemos un balance favorable al exceso de peso. Entre más años tenemos, debemos reducir todavía más el consumo de energía a través de los alimentos o hacer un buen patrón de actividad física que nos permita gastar de más esa energía. Generalmente entre los 30 y los 35 años es el periodo de tiempo en el cual se produce con mayor frecuencia esa modificación del funcionamiento metabólico del cuerpo y en la cual se hace más favorable al, a la acumulación de grasa, al incremento en el peso corporal. Recuerden, entre más edad tengamos, menos alimentos debemos consumir si lo que buscamos es el control del peso. Y en el caso particular de las mujeres, adicionalmente, si ha habido uno o varios periodos de embarazo, todavía más cuidado debemos tener sobre el consumo de alimentos, porque la mujer durante el embarazo tiene unas modificaciones que la hacen favorable a acumular grasa en el cuerpo, precisamente porque se está preparando para alimentar a ese niño que viene en camino. Aquí varios ejemplos para que nos hagamos una idea de la cantidad de energía en ciertos alimentos comunes, cotidianos que utilizamos. Una bandeja paisa, por ejemplo, 1584 calorías. Estamos hablando de que aproximadamente son 2000 al día. Si nos comemos una bandeja paisa, estamos comiéndonos en una sola porción más de la mitad de lo que necesitamos de energía en todo el día. Uno debiera en esos casos entonces decir, bueno, voy a desayunar un poquito y la cena como que me la salto, porque si no, voy a consumir más energía y voy a acumular peso. Hamburguesas de distinto tipo, todas más o menos, si ustedes la ven, están aportando entre 700 y 800 calorías, aproximadamente un tercio. Y esto es solo la hamburguesa sin papas. Por ejemplo, aquí vemos que una gaseosa de medio litro aporta 280. Entonces, si acompañamos la hamburguesa con unas papas fritas que son aproximadamente 200 calorías, más la bebida que son casi 300, estamos hablando que en una sola comida estamos consumiendo más de la mitad de lo que requerimos en todo el día. Cuando uno se pone a hacer estas cuentas de cuánta energía entra por cada alimento, cuánta me consumo en el día, en general uno se da cuenta porque es tan relativamente fácil la acumulación de peso. Claro que no todos los días uno consume tanto alimento, pero seguro que si lo miramos en un mes, pues vamos a ver que tenemos varios días así y por lo tanto vamos a tener mayor acumulación de peso corporal. Por ejemplo, ¿qué necesitamos para quemar el contenido de energía que nos trae una gaseosa habitual? 30 minutos de aeróbicos. Caminar 40 minutos a una intensidad más o menos moderada, 45 minutos de bicicleta. Bailar una hora. Comer 30 minutos, correr 30 minutos, jugar fútbol 30 minutos. Todo esto para quemar el gasto energético que nos hemos consumido a través de una gaseosa habitual. Bastante difícil, es decir, si estamos en una rutina de actividad física similar a esta, casi que si uno se tomó una bebida gaseosa habitual, estamos echando por la borda ese trabajo que veníamos haciendo de actividad física. Más porciones de menor tamaño, una forma fácil, sin tener sensación de apetito, de hambre a lo largo de todo el día. Porciones más pequeñas, más tamaño. Con, por supuesto, con alimentos de calidad. Y hay que revisar que ciertos alimentos tienen mucha energía para un poco tamaño. Por ejemplo, unas papas de paquete. Por ejemplo, un ponquecito empacado en una tajada, en una pequeña porción que no nos sacia, que no va a quitar el apetito, al contrario, estamos consumiendo mucha energía. Las gaseosas, ya vimos el ejemplo. Hay que hacer mucho ejercicio para gastar la energía que nos aporta una gaseosa.
Igual, de manera similar, ocurre con los jugos artificiales. Por lo tanto, hay que cuidarnos mucho de ese tipo de alimentos de baja calidad que nos incrementan bastante la acumulación de peso de grasa en nuestro cuerpo. Y recordar que la pérdida de peso es un proceso relativamente lento. En la mayoría de los casos, y en los mejores, de hecho, podemos lograr una pérdida de 10 kilogramos en un año. Esto implica que mes a mes se han ido perdiendo entre 1 y 2 kilos, que han habido periodos de recuperación de algo de ese peso que se ha perdido, pero que al final del año, en un estilo de vida adecuado, podríamos tener una pérdida de unos 10 kilogramos. Nuevamente, los esquemas rápidos, esquemas que permiten perder 5 kilogramos por mes, suelen no ser útiles a largo plazo, básicamente porque es insostenible en el tiempo. No podemos comer solo sopa, o si hacemos la dieta del atún con piña, pues tampoco uno va a comer todos los días solamente atún con piña. Son de muy poca adherencia. Al final se vuelve a los patrones habituales de alimentación y por lo tanto se recupera el peso perdido. Incluso en muchos casos se recupera más peso del que se había perdido originalmente. Hay que incluir esta modificación en la alimentación como parte de nuestro estilo de vida. Eso es lo más importante y trascendental en todos los casos. Calorías que gastamos en deportes. Aquí una imagen bastante ilustrativa. Ciclismo de montaña, hablamos de 1000 calorías. 60 minutos de ejercicio. El problema de varios de estos es que no podemos realizarlo de manera continua en el tiempo, pero sí logramos hacer unos 4 días por semana al menos. Alguna de estas actividades vamos a lograr favorecer la pérdida de peso de manera continua. O sea, hay personas que dicen, venga, pero yo a pesar de que hago todo ese ejercicio, no pierdo peso. Significa que está ingresando mucha energía a través de los alimentos que se consumen de manera habitual. Ayuno intermitente, que era la otra opción, en la cual tenemos dos opciones principales. Una de ellas es que hagamos 2 días por semana, no necesariamente consecutivos, con el consumo único de 400 calorías al día. Es relativamente poco, ya sabemos, por ejemplo, que una bebida gaseosa nos aporta 300. Estarían 300 de 400. Entonces se consume muy poco alimento 2 días a la semana. Los demás días se puede consumir todo el alimento que se desee. Problema principal de esto, bueno, que toca tener la fuerza de voluntad suficiente para aguantar esos 2 días a la semana de ayuno. La otra pauta también muy utilizada, menos intensa, al menos en términos generales, es tener 18 horas de ayuno en el día. Vamos que ahí en la noche ya llevamos 8, ganamos 8. Habría que incluir 10 horas más durante el día de no consumo de alimento y 6 horas durante el día en los cuales se puede consumir alimento a demanda, lo que se quiera. Idea básica de estos esquemas: inducir al cuerpo al gasto energético a través de los almacenes de grasa que tiene el cuerpo. Problema de este esquema de ayuno intermitente, básicamente que toca tener bastante fuerza de voluntad para superar los momentos en los cuales se pueda sentir eventualmente hambre. Dijimos que el cuerpo se inflama de manera sistémica como consecuencia de el exceso de grasa. Utilizamos productos naturales que nos permiten el control sistémico y local de estos procesos inflamatorios. El cuerpo se oxida como consecuencia de la inflamación crónica. Estos dos productos son muy buenos en términos del control de los fenómenos oxidativos que ocurren en nuestro organismo. Los SHOT oxida, bastante bien potentes, y el extracto de propóleo, que también tiene un buen perfil de control de los fenómenos oxidativos en nuestro cuerpo. Nutrir las articulaciones. Ya vimos, por ejemplo, que el exceso de grasa, el exceso de peso corporal termina por producir alteraciones en la nutrición del cartílago. Si tenemos exceso de peso sin enfermedad articular, importante comenzar en ese momento. Nutrición articular que nos permita evitar, darle al cartílago de la articulación
los nutrientes necesarios, porque ya vimos que en el exceso de peso vamos a tener una mayor velocidad de destrucción del cartílago. Nutrir adecuadamente el cartílago de las articulaciones permite mitigar, evitar este tipo de inconvenientes. Específicos para el control del peso. Nos van a ayudar estos dos productos, la alcachofa, el biosilvet, a tener una mayor velocidad de gasto energético en el cuerpo. Obvio, si no tengo una alimentación adecuada, no puedo pretender que consumiéndome estos dos productos sea suficiente para la pérdida de peso. En un contexto adecuado, estos dos productos nos van a ayudar a que tengamos que hacer menos esfuerzo en términos de la dieta para lograr los efectos deseados sobre el control del peso corporal. Resumidas cuentas, tenemos que disminuir el consumo de energía, bien sea con menos porción, menos tamaño de nuestra porción consumida de alimentos, o bien sea mediante la aplicación de una estrategia de ayuno. Tenemos también que, si queremos que sea más rápido, incrementar el consumo de energía a través de la actividad física regular, adaptada a nuestro cuerpo, a nuestras condiciones, pero que permita incrementar el gasto energético. Y con el uso de productos naturales también buscamos incrementar el gasto energético. Esto al final nos va a llevar a un balance de pérdida de peso, esperando que en la mayoría de los casos tengamos una pérdida de al menos 10 kilos por año sostenibles. Recordemos que muchas personas pierden rápido bastante peso, pero luego viene el efecto rebote y hace que se pierda el esfuerzo. La cantidad de 10 kilogramos año sostenidos en el tiempo, de hecho, es un excelente resultado en términos de la cantidad de peso corporal que se ha perdido. Desintoxicación. Alcachofa, biosilvet, productos bastante útiles, adecuados para la pérdida efectiva del peso corporal. Olvidemos la desintoxicación, a veces la olvidamos y eso hace que la pérdida de peso sea un poquito más lenta, sea un poquito más difícil para el cuerpo el control del peso corporal. Déjale por aquí un resumen de productos naturales útiles para diferentes condiciones y su forma de consumo. Recuerden, buscamos a través del uso de productos naturales los mejores efectos en términos de el control de los síntomas, de las molestias y finalmente también de los procesos degenerativos, de los procesos propios de las diferentes enfermedades en nuestro cuerpo. Nuestro servicio de teleconsulta gratuita, pueden escribirnos a nuestro WhatsApp, el 321-951-9733. Con mucho gusto agendaremos la cita. Nuestra página web, nuestro correo electrónico, si surgen preguntas. Después de esta charla, con mucho gusto las atenderemos y daremos respuesta a ellas. Nuestra próxima charla estará la última programada del año. Pueden escribirnos a nuestro WhatsApp y ahí estaremos informándoles sobre nuestro calendario de charlas para el próximo año. Distinto tema, incluso si tienen algún tema sugerido, nos pueden escribir ahí. Con mucho gusto lo incluiremos dentro del cronograma y calendario.